Hola, buenas. Mi nombre es Kevin Fayán. Mi AKA es Felas y soy rapero. Y el movimiento lo conocí gracias a mi hermano Jonah. Él baila breakdance. Y cuando conocí el movimiento, creo que tendría unos 8 o 7 años. Y gracias a él empecé a bailar breakdance. Comencé así bailando breakdance. Y como que yo sentía que eso no era lo mío, el breakdance. Y después empecé a ver batallas rap así y, y de a poco me fui pegando y digamos de un día para el otro ya empecé a ir a las plazas. Me acuerdo que la primera vez que fui a una plaza a competir fue a una compe, digamos así, manija. eh, Fue que fui y no tenía nombre, no tenía nada. Y ahí me acuerdo que competí contra Connor y fue una batalla, digamos, en la que me trababa, estaba muy nervioso, pero no tenía nombre. Y lo chistoso fue, digamos, que no, me quiso ocupar mis iniciales de mi nombre, KF, y no me gustaba para nada. Entonces después con mi hermano Jonah buscamos un nombre para un evento que no me acuerdo cómo se llamaba, y salió Felas. Por el momento estoy haciendo mucho boom bap, mucho rap. Me gusta mucho el tema de la cultura y el trap. Me gustaría tirarme un poco para el trap, pero más a lo que amo es hacer mucho boom bap, que es lo que me gusta hacer. Y nada, busco un beat por ahí y me encierro en mi pieza y lo primero que hago es ponerme los auris, escuchar el beat un buen rato, eh, tratar de encontrarle algo bueno en el beat y, y nada, digamos, ahí me pongo de a poco, empiezo a pensar en qué puedo escribir la letra, de qué se puede tratar, esas cosas y ya después llega un punto en el que entro a tirar freestyle y ahí nacen mis temas. Proyectos a futuro. Tengo un tema que se llama Prendas, que lo escribí hablando cosas sobre mí. Es de trap y la cosa es que, nada, que tengo pensado sacarlo con videoclip y nada, y después otros proyectos musicales es todo boom bap, ¿no? Y nada, mis amigos fueron los que más me apoyaron en esto de cuando comencé, me tiraban consejos para que yo no me rinda, digamos, porque yo veía siempre que algo me salía mal, como que siempre me tiraba para abajo y no era así. Y la cosa fue que mi hermano Jonah igual me tiraba consejos y, y nada, mi familia sí me da apoyo, pero es como que más para la escuela. Pero sí, mis amigos y mis hermanos son los que más me tiran apoyo. Y lo del freestyle, digamos, no soy tan bueno, yo no me considero tan bueno compitiendo, pero sé que si me propongo a ser el mejor, lo puedo llegar a lograr, puedo llegar a rapear muy bien. Pero como que siento que no es lo mío. Es más como yo siento que puedo llegar a rapear bien y eso, tirando freestyle en plazas, con amigos, disfrutarlo más que nada. Pero eso de la competencia, competir y eso no, como que no es lo mío. Y bueno, yo cuando tenía 8 o 7 años, creo que mi hermano me llevaba a la San Martín y creo que ahí hacíamos breakdance y eso, y yo de lejos veía que en la parte del centro de la San Martín siempre se armaban compes y eso, y yo lo veía y era como que yo quería irme a meter ahí, pero no podía porque estaba bailando. Y me acuerdo que, bueno, en ese momento se llenaban, habían como una ronda re grande y todo, y lo veía de lejos nomás, pero digamos después cuando ya empecé a ir al complejo cultural y eso, era como que sí había gente, se llenaba todo, pero después dejé de ir y nada, la cosa es que estoy pensando en volver a ir a competir y proponerme, no sé, ser mejor, rapear mejor y competir mejor. Yo creo que es el apoyo que le dan a un artista, digamos, en las plazas, no sé, yo siento que hay unión, van todos, se llevan todo bien, pero como que hay veces que, no sé, llega alguien nuevo y como que lo hacen, lo ven, no sé, así de chiquitito. Y no, para mí, digamos, yo igual soy nuevo y eso,
pero yo si tuviera muchos años en la cultura y todo, estaría tirándole consejos a los nuevos, diciéndole que no bajen, que ellos igual pueden ser como, como los que son los buenos y nada, hacer siempre tirándole la mejor al resto. Y entre todos, si todos nos unimos, nos entramos a seguir, digamos, hay un buen apoyo, yo creo que podemos llegar a ser, dejar arriba gallegos, arriba. Y bueno, de las ramas que me gustaría aprender sería el breakdance, que yo veo, digamos, a gente bailando así y es como que me receba, me recopa. Y nada, me gustaría aprender breakdance, pero siento que para mí sí me va a ser muy, muy duro. Y después del graffiti igual me re gustaría grafitear en las paredes, hacer unos buenos grafitis. Y ya en beatmaker yo sé que eso es tratar de escuchar y nada, ver cómo va y nada. Me acuerdo bien cuando subí a un escenario de allá de la Plaza de la Quinta, que hizo una competencia, bueno, los de Real al Sur, y me acuerdo que creo que había competido contra, si no me equivoco, contra Cosmos, puede ser, y, y nada, me acuerdo que estaba muy nervioso porque había mucha gente, yo para el escenario no soy tan bueno, pero estoy pensando en nada, en salir y tocar en escenario y romper, digamos. Pero en eso de competición es como que yo siento que puedo llegar a dar lo mejor de mí, pero tengo que dejar los nervios atrás y nada, disfrutar del momento más que nada y, y tranqui eso. Antes de que por subir a un escenario, me acuerdo que me entraban a temblar las piernas, digamos, de los nervios y empezaba a tomar mucha agua, porque se me secaba mucho la garganta. Pero después cuando yo decía, me ponía en la cabeza, nada, si me toca competir contra uno bueno, ya sé que te he acabado. Eh, pero nada, digamos, siempre fui de cada vez que voy a subir a un escenario, digamos, tener la cabeza ahí y tratar de expresar algo bueno, no tanta, porque hay raperos que, no sé, digamos, son de insultar mucho, y no me sea tanto eso de los berretines, pero me gusta más de expresar y nada, tirar cosas buenas arriba de un escenario. Y cuando yo lo veo, digamos, en eventos así grandes, es como que yo lo veo, no sé, una unión que para mí está re bueno, digamos, porque hay apoyo de los que bailan breakdance, de los raperos, de los grafiteros y es una cultura en lo que todos hacemos casi lo mismo, nada más que diferentes ramas, pero vamos todos apuntando hacia lo mismo, digamos, en ser mejor y nada. Eh, pero nada, lo veo así como que es bueno. Para mí es emocionante cada vez que siento esa sensación al grabar en un estudio o en mi casa, cuando me pongo a grabar así y siento que va a salir bien, es como que estallo exploto de felicidad, digamos. Y nada, donde a mí me gustaría tocar si yo siento que lo puedo llegar a lograr es en Buenos Aires Trap o no sé, en otro tipo de escenario, pero tocar en Buenos Aires y llenar, no sé, todo, no sé, un gimnasio grande o algo así. Otra cosa que me gustaría hacer es, me gustaría, no sé, conocer al Duke y el Kea, todos los referentes de Argentina, como artista, cantante, a todos. Nada, pero de a poco se puede y nada. Y mi círculo de amigos creo que es el Mateo, el Elian, mi hermanito Alan y mi primo. Y somos los cinco nomás. Eh, y nada, cada uno se apoya con lo que puede. Mi amigo Mateo desea con ser tremendo futbolista y estamos todos para él, lo apoyamos. Y yo quiero ser un cantante y llegar lejos y cada vez que uno quiere hacer algo, todos vamos, apoyamos y en lo que podemos aportar, aportamos. Y, y nada, todos tenemos ahí algún sueño por cumplir y nada, el apoyo que yo recibo de ellos es mucho, me ayudan en mucho, me difunden, comparten y más que nada me tiran muy buenos consejos para seguir en esto. Un consejo que me quedó creo que fue el de mi hermano Jonah, que
Él un día, no sé, fue como que yo me sentía como que no podía seguir en esto y esas cosas. Y mi hermano Jonah me dijo que yo siga en la mía, que siga rapeando, que me esfuerce más por seguir improvisando y mejorar. Y que yo siga en la mía, que los míos siempre van a ser, no sé, mi círculo de amigos, mi familia y uno, dos, tres, cuatro nomás, personas más. Y nada, y que cada vez que me proponga algo, que lo cumpla nomás. Pero ese es uno bueno de los consejos que me quedó de mi hermano Jonah. Me llamo Carlos, tengo 28 años, nací acá en la ciudad de Gallegos, soy de acá y soy grafitero. Mi DNI es Cachito Norris o CN92, que bueno, sería las primeras iniciales, el apodo y el 92 del año de mi nacimiento. Sería. Y ahí, bueno, me entró a mostrar los detalles, lo que era el graffiti, el will style, los throwup, las bombas, el tag, ¿viste? Y todas esas cosas, y era como que una información tremenda y dije, estaba reservadito, ¿viste? Como todo guachín, ¿viste? Que están todo interactivos. Y yo dije, no, sí, sí, esto me gusta, loco. Esto me gusta, tengo que estar ahí, ¿viste? Porque te atrapa, ¿viste? Te atrapa. Uno piensa que una boludez, pero no, te atrapa, te atrapa. El graffiti es como que te splash, digamos así. Y cuando empezaron, qué sé yo tenía 15 años, cuando empezaron los primeros eventos que se hicieron acá en Gallego, viste, que habían paneles, no nos daban pared todavía, eh, pensaban que eran una moda del momento, viste, como todo pibito, viste, que ahora hacen, qué sé yo, viste que hay de todo, ahora hay de todas ramas, de moda de todo. Y pensaron que era algo que era un pasatiempo nomás. Pero a poco, viste, empezaban a ver de que yo en serio, viste, me gustaba, estaba todo el día dibujando, por ahí en la escuela me rompían las bolas, me decían, che, la llamaban a mi hijo, che, tu hijo está todo el día dibujando, no hace la tarea, viste, que le decía. Y yo me cagaba de risa, viste, pero, qué sé yo. Por ese momento sí, viste, como que mucho, loco, pararon un toque, viste, pero después no, vieron cómo gustaba, entonces me dijeron, bueno, mandale, mandale para adelante, ¿no? Así que, joya. Y mis comienzos en el graffiti, sin mentirte, los primeros trazos que tiré eran los típicos trazos esos de tener una lata de guachín y decir, loco, así tengo una lata, así. Y salía a rayar con los pibitos del barrio, ¿viste? Y yo veía graffiti del Studio Underground, que eran chicos del Street Underground, eran una clica vieja, ¿viste? Y me gustaba hacer eso, ¿viste? Entonces empecé a hacer el tema de las letras grandes, ¿viste? Y eso. Y me empezó a gustar mucho. Y bueno, después vino el spray, me dijo que eso era graffiti, que pum, pam, y ahí pum, listo, más. Estaba más, todavía agregándole el 3D, después andaba haciendo bombitas que nunca me salieron, loco, tengo que confesarlo, nunca me salieron a hacer las bombas. Es algo re sencillo, pero no me sale. Y bueno, el tema de los tags y todo eso. Así que ahí fue como que me adentré más al tema del graffiti. Sí, acá porque por un lavadero que anda por acá nomás, que es nuevo, viste, hace un par de años, habíamos ido a hacer unas bombitas con el chamán. Habíamos tirado una Ice Crew ahí y yo, qué sé yo, el chamán tenía 11 años, era pibito, viste. Y yo le dije, che, bueno, tengo dos latas ahí, yo uso esta, una roja y una azul teníamos, bueno, y tiré la bomba, el Ice Crew y todo. Yo dije, loco, quedó re piola, vamos a sacar una foto. Antes había en la foto esa de, viste, no hay como celular ahora. Fuimos a buscar la cámara, todo, y cuando llegamos a sacar de la cámara cae la gorra, así. Y yo, no, loco, la gorra, y éramos re bachines, ¿viste? Nada. Yo dije, no, me van a cagar a piña, ¿viste? Y miro para atrás, había uno de esos acoplados, y chamán le había rayado todo, pero te digo todo, se gastó toda la lata rayando, le puso el chamán por todos lados, el colgado así. Y yo dije, no, vieja, van a ver la camioneta, así van a ver todo eso, el rayado, nos van a cagar a viaje, ¿viste? Y bueno, vino la gorra, así, ¿qué están haciendo? No, venimos a rayar acá, que pongo, me pidieron permiso, yo le dije que sí, ¿viste? Mentiroso mal, ¿sí? No, sí, pedimos permiso, acá al lado vive mi primo, que pongo, me dijo que acá un descampado, ¿viste? Y yo cagaba que no miren para atrás, porque si la gorra miraba para atrás, ¿viste? Veía todo eso rayado, dije, listo, acá. Y no lo vieron así. Y yo veía que el chamán se iba cada vez más para allá, ¿viste? Cada vez para allá. Así. Y yo dije, la concha. Sí. Este se va a perseguir y todo mal.
Y cuando miro, el chabón estaba revoleando las latas para el costado y una fábrica al lado, y las tiró así, no sé, sonó un quilombo. Bueno, la policía dijo, bueno, tómense el palo, que ponga el pan. No lo vieron al otro, viste, por suerte, porque estaba medio lejos, pero descartó la lata ahí. Yo dije, listo, me mandaron muerto. Y no, zafamos, viste, zafamos igual. Zafamos por suerte, pero fue re chistoso verlo al otro, le dejé un ratito con las latas y verlo al otro. Me di vuelta para sacar la foto y cuando miro te había rayado todo. Yo dije, no, este chabón, dije, qué aparato, boludo. Y bueno, y así un par más, ¿viste? Cuando viajamos por Caleta y esas cosas, también hubo, viste que en la juntada conocés gente de todos lados, siempre hay una anécdota copada. Yo me quiero destacar en el Will Style, me gusta mucho el model, pero me quiero destacar en el Will Style porque es algo que siempre me gustó, el tema de las flechas, el estilo salvaje, y no sé, todos los colores que puedo usar. El Will Style para mí es como el graffiti más completo. O sea, poder hacer unas letras sencillas ¿sí? Y agregar algún dibujo, algo que copado. Pero el Will Style es algo que me recontra llama la atención, así como que, no, tiene que ser Will. Sí o sí tiene que ser Will Style. El primer evento grafiteando fue en lo que era el Teatro Municipal. No me acuerdo la fecha. 2009 creo que fue. Teníamos un panel y yo le dije a los pibes del barrio, ¿viste? Mis amigos del barrio, sí, che, hay un evento de rap, así, vamos a ir a ver, así. Pues ese día también rapeé, sí, y pinté afuera. Nos dieron un aerosol y todo, la verdad. Antes había gestión copada, porque antes te soltaban aerosol así más. Y bueno, nos dieron el panel, yo hice un lorcé así como era antes. Y era como que para mí era un lorcé así remocho, digamos. Pero ese día lo vi y era como de tremendo, el mejor grafite que había hecho del mundo. Así era como, no, re grafitero. ¿No? Obviamente que después pasaron los años y miré eso y dije, no, remocho lo que pintaba, nada que ver. Pero bueno, era el primer grafite. Lo llevé a mi casa, cargamos con los chicos, fuimos hasta mi casa con el pedazo de madera gigante ese. Yo sí, lo tenía ahí en mi casa. Eh, Ahora, digamos, es como una catarsis, ¿viste? Cuando vos tenés un montón de cosas así en la cabeza y pintadas, es como que lo dejás ahí. Está pintando y está pensando en todo así y como que te acomoda, loco, a mí me acomoda. Por ejemplo, a mí, sinceramente, a mí me reacomoda pintar. Me gusta. Me gusta porque me desestresa, loco. Dejo todo ahí. Estoy pintando y me olvido de todo. Es como una desconexión, un desenchufe del mundo. Así. Y a mí me cambió bastante, porque de guachín no era que me portaba mal, pero sí andaba con... Bueno, sí, andaba re desprolijo, era como no me importaba nada, así era como que me chupaba todo un huevo. Y era como que era maldadoso por ahí. Y el tema, bueno, del tema de escribir y esas cosas, y el graffiti, era de ver que se podía, de que tenía talento, ¿viste? Eh, bueno, no te la voy a chicañar, yo de talento sí soy copado, loco. Yo la verdad que me destaco en casi todo lo que me gusta hacer, me destaco piola. No así mucho, sino que a mi nivel humilde, me destaco bien, digamos. No es que me quedo atrás. Pero lo que era el graffiti y eso me ayudó en el tema de expresarme y esas cosas y de decir capaz las cosas que me tenía guardadas, porque yo soy muy callado. Yo, o sea, todo bien, estaré diciendo 1000 boludeces por minuto en la juntada, todo lo que quiera, pero después eso es una cosa de acá para afuera, de acá para adentro es otra cosa. ¿Entendés? Así que bueno, el graffiti y la escritura me ayudó mucho a expresar todas esas cosas que tengo guardadas, por ejemplo. Rubro de laburo, hago de todo. Pues, aparte de pintar y eso, que bueno, yo pinto casa, todo lo que es construcción en general, hago de todo. Pero si hablamos de manera artística, me gustaría trabajar más con moldura a la pared, que le echan como un yeso antes de hacer graffiti y queda como el graffiti más así. Eso me gustaría aprender a hacer igual. Trabajar con yeso, creo que. En la actualidad, eh, bueno, vamos a sacar el F porque el F es un monstruo, loco, no compite, loco. El F es un crack, para mí el F es un crack. Pero sacando el F de lado, para mí los pibes de la KLC, el Dogor, el perro. Y sí, también los pibes de la KLC me gusta cómo pintan, loco. El Sadro, tiene un estilo que me recontra llama la atención. Bueno, el Beas igual.
Tienen ese estilo re calle así. Bueno, los pibes de la KLC en serio tienen ese estilo re underground, street, así bien grafitero mal, que me recontra ceba. Lo que hace el perro igual, porque el perro hace un arte bizarro y es como que es algo fuera de lo común. Y bueno, el otro día el Fir, que a mí siempre me gustó los dibujos que hacía el Fir o cómo pintaba, el otro día fue a pintar con nosotros y dije, nah, está loco este. Tiene el toque todavía. Así que yo creería que esos tres, por ahora. Y acá 10 años, si en el tema del graffiti nos se pondríamos, qué sé yo, nos pondríamos más en convención y hacer más movida, yo creería que también sería una gran exponencia, pues, qué sé yo, si termina esto lo del COVID o hay más protocolo, podríamos hacer eventos como antes, de traer todas las ramas, porque viste que ahora los eventos, qué sé yo, son de hoy todo freestyle, puras batallas, ¿viste? No está mal, no está mal, pero es como que le pierde el gusto. Porque no es lo mismo que vos vayas a un evento que sean solo batallas, que vaya a un evento en donde haya, bueno, de un lado haya batalla, te caminas 2 pasitos y están los locos bailando break, te das 2 pasitos y hay una gente, gran cantidad de gente haciendo murales por todos lados, te da 2 pasitos más, hay locos haciendo beat en vivo, un par de pasos más, hay locos haciendo beatbox, viste, hay un par de pasos más, hay gente vendiendo pichas de graffiti, vendiendo pintura en aerosol, viste, grandes eventos así que obvio que cada uno tenga su organizador, ¿no? Pero sería más vistoso. Sería más vistoso. Bien y mal. Eh, Bien por el tema de que, bueno, ahora me empecé a hacer cuadros, ¿viste? Ahora estoy con el tema de, bueno, me empecé a juntar unos pesos, empecé a comprar acrílico, pintura latiza, que la verdad que está muy buena la onda. Y empecé a hacer cuadros. Y a ver otras proyecciones que me faltaban. Bueno, tengo que aprender a dibujar, loco. No sé dibujar una carita, nada, loco. Eso me falta igual en el tema de graffiti. Hacer emoticones, personajes, cosas así. Y lo malo es que me dio una ansiedad re zarpada, chabón. Estuve como, no sé, 3 días que no dormía, porque estaba re manija, porque aparte de eso soy re hiperactivo, tengo que estar así todo el día haciendo algo. En mi casa no estoy quieto nunca, así es como que tengo que andar arreglando algo, ¿viste? Pero bueno, eso es lo único malo. Después, bueno, me saqué permiso, me entré a laburar y bueno, fue bien. Pero no, me estaba afectando en esa manera. Ah, y estaba haciendo un evento de graffiti, que íbamos a usar los paredones allá del cementerio y justo agarró la pandemia, loco. Tuve que cancelar todo. Esa es la otra bronca, pero bueno, más adelante. Y como artista, loco, que primero, que no mientan, loco. Si van a hacer algo, que lo hagan bien y que no vendan chamullo, loco. Y si van a andar pintando, que sean los mejores, ¿no? Que sean los mejores, que compitan contra ellos, loco. Que no sean envidiosos y si tienen que ayudar, que ayuden. No importa si el otro antes, hace 10 años atrás, te falseó o te clavó una A o algo, no importa, loco, ayúdalo. Hay que demostrar que sos mejor persona, ¿me entendés? Se trata de avanzar. Y yo creo que en el tema de los artistas es lo mismo. Vos sí, porque pasaba antes, tío, que antes de los artistas, qué sé yo, había uno que asomaba la cabeza y le cortaban así, tac, como que le cortaban la ala y nomás. Y no, loco, a mí nunca me cayó eso. Por eso me alejé mucho también en el tema de la movida del artista. Así que para mí la onda es ayudar, loco, a los nuevos, hay que ayudarlo con todo, encaminarlo, decirle, che, mirá esto así, que pum, que pam. Eh, si vos necesitas ayuda, te ayudo, ¿me entendés? Que se ayuden entre todos, porque esto no se construyó solo, hay que construirlo entre todos, amigo. Nada más que decir.